Las bolsas siguen mirando al petróleo, que continúa abaratándose y creando aún mayor inflación, haciendo saltar por los aires las políticas monetarias de los bancos centrales. La FED se plantea ahora si acaso sube una vez los tipos de interés a lo largo de este año, y el BCE sigue echando más madera y aún así la economía no reacciona. Vamos a analizar todo ello con Gonzalo Cañete, ejecutivo de ventas y analista de mercados de Sweetwater. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? Continuamos con el petróleo abaratándose, lo tenemos en esa zona de 30-33 dólares en las que sale rentable para pocos países productores. Y dentro de estas presiones a la baja que hay hacia el petróleo hay muchos factores: Siria, el dólar, las guerras, etcétera. ¿Cree que ha hecho suelo el petróleo? No, en absoluto lo ha hecho. De hecho, creo que hay una farsa conforme a las posibles reuniones que pueda haber de negociación sobre el petróleo. Es completamente una farsa porque existe una intención política muy importante en el petróleo y unos motivos geopolíticos. Hay una guerra encubierta en el terreno económico, se puntualiza en el sector energético porque es el que afecta principalmente al bloque asiático y de hecho tenemos que desmigar esa madeja para saber exactamente dónde están los intereses geopolíticos que están haciendo que el mercado del petróleo vaya a dirigirse hacia los 20 dólares, como dijimos ya publicado desde... Si no recuerdo mal, el 7 de diciembre fue la primera vez que hablamos de que perdidos los 37 dólares aproximadamente el West Texas, se iría hacia los 20 dólares el barril. Y como semanas después Goldman Sachs ratificó nuestro análisis, por lo tanto parece que nos sigue. Y no, en fin, el tema es serio. Es serio en el sentido de que, como decíamos, que el público inversor sepa, cualquier posible reunión o negociación sobre el petróleo no va a llegar a ningún punto, en mi opinión, en mi más sincera opinión, es una farsa. Por mucho que Venezuela trate de negociarlo, por mucho que Rusia, por supuesto, trate de negociarlo, es una medida de presión que se está haciendo. Hemos hablado en vídeos anteriores ya aquí en Estrategias de Inversión sobre de dónde viene eso. La crisis de Ucrania provocó unas sanciones que cerraron el acceso a financiación a la economía rusa. Y después de ese cierre de acceso a financiación vino una caída del petróleo muy estratégica desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque empujó por completo a los rumores que hubo sobre un default en Rusia. El 16 de diciembre, si no recuerdo mal y hago memoria, de 2014 se disparó la cotización dólar-rublo. Fue un ataque especulativo puro y duro contra el rublo. Entonces, de alguna manera, la economía rusa se arrincona. El hecho de que Rusia intervenga directamente en Siria es de los pocos aliados que quedan en Oriente del bloque asiático, que son Irán y Siria, muestra claramente dos posturas enfrentadas y la guerra de Siria tiene una importancia mucho más relativa de la que se le está dando a nivel mediático, porque es una encrucijada que hay ahí, un punto de inflexión entre Occidente, la economía occidental y la economía asiática. En este caso tenemos un grupo, una etnia sunís apoyados por Arabia Saudita y Turquía, y también por Estados Unidos implícitamente, y tenemos el gobierno Assad, régimen de Assad, apoyado por Rusia en este caso. Declaraciones importantes para que entienda la gente hasta qué punto puede ser significativo lo que está ocurriendo en Siria desde el punto de vista económico y por qué no haber un arreglo en el terreno energético. La postura arabia es de, ha hablado abiertamente del envío de tropas a Siria. Turquía, según la inteligencia rusa, sospecha que puede estar preparando una invasión a Siria por el norte, por parte de Turquía, y en este caso Estados Unidos decide, durante esta semana, el secretario de Defensa norteamericano, si manda o no tropas a Siria, porque lo ha contemplado también, ya que Arabia Saudita lo ha dicho. Tenemos la postura siria, en este caso es el ministro de Defensa sirio el que ha dicho que aquellas tropas que entren en Siria sin permiso volverán a ataúdes, lo cual ya es un lenguaje muy belicoso. Y Rusia, que ha dicho que cualquier invasión de territorio sirio sin autorización se considera un acto de guerra. Entonces, esto es lo que hay ahora mismo sobre la mesa y ahí está el petróleo. El petróleo está bajo. Un conflicto bélico dispararía el petróleo, pero está bajo porque se está, de alguna manera, arrinconando la economía rusa. Quien observe, por ejemplo, la tasa de interés del bono a 10 años de Rusia sabe de lo que estamos hablando. Se ha disparado hasta el 16% durante el año 2015 y está ahora por encima del 10% el bono a 10 años. Entonces, la economía rusa está en plena contracción económica debido a las sanciones. Entonces, hay una guerra económica abierta. Y en este caso tenemos, por otro lado, y por la puerta trasera, a China liquidando reservas de divisa contra el dólar y con mucha tendencia de deuda pública americana. El segundo mayor país del mundo con tendencia de deuda pública americana después de, obviamente, Estados Unidos, que se autorrecompra, como hacemos todos, con el sector bancario. Por tanto, ese es el contexto del petróleo. Que nadie se engañe con posibles subidas porque es una cuestión política. Está intervenido y probablemente se dirija a niveles más bajos, 25 dólares el barril West Texas, 20 dólares el barril incluso. Entonces es una cuestión de oferta y demanda, porque tenemos también a Irán, que está lanzando muchos más millones de barriles diariamente al mercado después del levantamiento de las sanciones. Sí, creo que lo que está haciendo Irán en este caso es jugar también sus cartas en el terreno
de los negocios y tratar de robar parte del margen de mercado que tiene Arabia Saudita en este terreno. Por eso, de hecho, la renovación de los contratos futuros por parte de Irán vendía al descubierto antes del vencimiento de contratos futuros por debajo del precio del propio contrato para acaparar mercado. Entonces, Irán obviamente va a entrar al trapo en esa guerra por hacerse con el mercado del crudo. Y en este caso, lo dijimos en vídeos anteriores, hay dos posturas claramente se están debilitando significativamente. Está Arabia Saudita por el lado occidental, se debilita con déficits muy graves, tiene un déficit que se le está incrementando cada vez más, y Rusia por otro lado. Pero ninguno de los dos está admitiendo que tenga problemas económicos, obviamente, para ver quién es el que se levanta primero de la mesa o, como dije en su momento, da la voz de alarma. Entonces, ese es el contexto en cuanto al crudo. Y aún así, el break-even del petróleo para ambos países está muy alejado. Creo que Rusia en torno a $53 o algo así, y Arabia Saudí por debajo de 30. Al final, ¿quién podría ganar en esa guerra? Desde luego, hay una cuestión. Los que tienen el peor break-even para crudo son las compañías norteamericanas, pero eso ya está descontado. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como Arabia Saudita exportan un petróleo bruto que no tienen apenas que tratar comparado con el petróleo que hace Estados Unidos, que es mucho más tecnológico. Entonces, por eso tiene un break-even menor. Pero en cualquier caso, la dependencia que tienen los ingresos de Rusia de la venta del hidrocarburo es mucho mayor que la que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, le afecta de pleno al corazón de la economía rusa. Y en este caso creo que hay un enfrentamiento bien claro en ambos posiciones, Rusia y Estados Unidos. De vuelta, lo han llamado Guerra Fría, la nueva Guerra Fría. Hay reuniones de Kerry con Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, continuas. Entonces creo que hay que decirlo abiertamente, no hay que andar con rodeos ni ponerse a hablar ahora del IBEX 35 si va a bajar 100 puntos o no, sino que hay que hablar de qué es lo que está pasando en 2016 y qué es lo que interesa saber a los que nos escuchen. Habrá estrategias, sin duda. Claro, vamos a analizar más tarde las posibles estrategias de inversión, pero continuamos con este tema, con el petróleo. Vamos a pasar a Estados Unidos, ya que hemos hecho una introducción al tema. Tenemos al dólar que se está debilitando en contra de lo que se podía esperar, teniendo después de diciembre una subida de tipos que tuvimos el mes pasado y esperando a que este año, en teoría, se subieran 3-4 veces los tipos. El dólar sigue débil y la FED ¿moverá ficha entonces o no este año? Muy difícil que suban o continúen con la subida de tipos de interés, sencillamente porque es inverosímil, viendo los mercados, viendo la evolución que tiene el propio dólar. No está teniendo una respuesta como la que se esperaba. Se supone que tenía que haberse fortalecido tras la subida de tipos significativamente, y tenemos un euro dólar que se ha disparado durante la semana anterior. Final de la semana anterior estuvimos por encima del 1,12. Entonces está disparándose, se está debilitando. Creo que en parte viene significado también por la liquidación de reservas que está haciendo divisa China, también afectan al dólar. La desconfianza que se puede estar teniendo sobre el papel que está jugando Estados Unidos, porque se la está jugando en Oriente Medio. Si sale mal la postura desafiante de Arabia Saudita en Oriente Medio, Estados Unidos pierde fuerza y aliados en esa región. Y por otro lado, los resultados empresariales americanos tampoco acompañan, por lo tanto hay muchas compras que estén entrando en Estados Unidos. No hay que olvidar que incluso durante la época de la política monetaria laxa y el dólar barato, había repuntes del dólar sencillamente por las subidas del mercado de la renta variable americana. La compra de valores americanos implica compra de dólares para poder comprar esos valores, entonces aumenta la demanda de dólar. Y en ese sentido estamos viendo que, por ejemplo, las cifras de despidos de enero, de este mes de enero último que hemos cerrado, 218% por encima de la anterior. No es preocupante porque siempre hay un repunte de despidos tras el mes de diciembre, que es la época de ventas. Pero en este caso es excesivamente alto el dato y, sobre todo, señalamos una cosa: despidos afectan al sector energético, como las pérdidas afectan al sector energético. No es nuevo, lo sabíamos desde el año 2014 prácticamente y todo el 2015. Pero lo preocupante es el nivel de despidos que está habiendo en el sector de consumo y de bienes. En este caso, Walmart, el anuncio que ha hecho es que Walmart va a cerrar más de 260 tiendas, si no me equivoco, de las cuales 156 son en Estados Unidos. Y claro, Walmart son grandes superficies y tiendas de que tienen a lo mejor cientos de empleados. Entonces, Walmart fue un símbolo de la creación de empleo en Estados Unidos y recuperación económica. Ahora está dando ejemplos de quizás cierta debilidad en el sector americano. Podemos dar multitud de datos que avalan lo que estamos diciendo. Por ejemplo, pueden consultar los que nos escuchen los datos o el índice de propietarios de bienes inmuebles en Estados Unidos. Cae linealmente desde los últimos 4 años. La fuerza de empleo americana cae también. Obama acelera un dato de empleo muy bueno, por debajo del 5%, ¿no? Bien, tiene truco. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en ese tipo de números, vemos que la fuerza de empleo disminuye, la población aumenta. ¿Por qué?
Entonces hay datos significativos en los que estamos viendo que hay cierta debilidad implícita en la propia economía americana que hacen cuestionar el valor del dólar. Porque el dólar ha entrado en este y se la jugaba. El dólar tenía que ser la divisa de nuevo, recuperar su papel dominante. Y esa subida de tipos, también la hemos dicho en algún análisis que hemos hecho anteriormente, esa subida de tipos era un gesto de fuerza por parte de la Reserva Federal y del dólar como divisa mundial, que no está surgiendo efecto. Ahí estamos, o sea, ahora mismo creo que si hubiese que poner un titular a todo esto sería 2016 el año de la crisis energética, el conflicto sirio, la guerra económica y cómo el dólar se jugará su papel en 2016. ¿A favor de quién? ¿De China? Obviamente hay un tema, el yuan creo que seguirá cayendo, de hecho Shanghái tengo una proyección bastante negativa con la caída que pudiese producirse en la bolsa china, el índice Shanghái Composite podría tener una bajada mucho peor de la que ha tenido hasta ahora, pero eso sencillamente por un patrón bajista que está dibujando de mucha envergadura. Quizá no lo cumpla, eso hasta que no veamos que rompe ciertos niveles no podemos vaticinar que venga una venta masiva, ¿no?, en China, pero desde luego no está produciendo. Y sí, como usted ha dicho, si el dólar se debilita, obviamente la divisa de la segunda economía del mundo, segunda economía más grande del mundo es China y es el yuan. Lo que pasa es que el yuan está muy intervenido y fluctúa demasiado, pero sin duda alguna va a ser una apuesta. No hay que olvidar que uno de los proyectos que tenía el Banco Popular de China era el lanzamiento, y digo el Banco Popular de China porque lo hace la bolsa de Shanghái, pero está apoyada por el Banco Popular de China, el lanzamiento del lingote de oro cotizado en yuanes. Eso es un desafío para el dólar y se habló de él ya en 2015, entonces es importante. Y ahora además lo tenemos en la cesta de monedas del FMI, a lo mejor algo menos de intervencionismo puede haber en el renminbi. Para empezar yuan, eso, perdón. Y seguro que es una concesión que se le ha hecho a China porque China también castigó por el primer rechazo que hizo el FMI a aceptar el yuan como divisa de depósito, trajo un movimiento bastante especulativo por parte de China que estoy seguro que vino como respuesta a esa medida del FMI, se quejó. Aparte que está el FMI alternativo creciendo cada vez más de los BRICS, que son los países emergentes, entonces hay sin duda latentes de los últimos 2 años un desafío cada vez más creciente entre las economías emergentes y la economía occidental tradicional que se están enfrentando para ver quién domina el terreno mundial. Y en Europa tenemos al BCE que promete más medidas, pero es que además se nos juntan otros problemas. También lo podemos relacionar con los bancos centrales, porque el problema viene de los bancos, como por ejemplo Deutsche Bank nos anunció pérdidas que no se esperaba el mercado, sin duda. Los bancos italianos pensando en hacer el banco malo. ¿Cómo va a aguantar esto Europa? Principalmente el más preocupante es el caso del Deutsche Bank, y efectivamente son casi 6.800 millones de pérdida 2015 acumulados. Los CDS del Deutsche Bank, esto es muy importante, los pueden analizar y los pueden encontrar. Hemos tenido durante 2014-2015 fluctuando entre 80 y 100 los CDS del Deutsche Bank. Ahora en enero simplemente se dispararon casi al 150% o el 150%, 155 como algo. ¿Eso qué quiere decir? Un incremento muy, muy duro de un 40% prácticamente de los CDS, y que para que nos escuche, que son los CDS, los Credit Default Swaps, el riesgo de default de Deutsche Bank se dispara. El Deutsche Bank es el mayor banco de Alemania y la banca alemana es el pilar central del euro. Por eso es preocupante lo que estamos viendo ahora, por eso la banca se está resintiendo y por eso hay ciertos miedos ahí. Frente a eso que hay una, en mi opinión, pasividad por parte del Banco Central Europeo, que por otro lado tampoco vale de mucho las políticas de inyección de liquidez que se están haciendo porque, ya lo dijo Greenman, no tiene una traducción real, en la economía real no responde. Es droga que se mete en el mercado para alimentarla. Pero esa heroína que meten al mercado mantiene a flote todo y disimula muy bien lo que está ocurriendo de fondo. Lo que pasa es que parece que se está acabando el momento de disimular con las políticas monetarias, porque vemos pasividad por parte de Draghi, en mi opinión, y porque vemos un Deutsche Bank que está cotizando a los niveles de 2009. Solo le digo que algunos blogs financieros hablan del Deutsche Bank como el Lehman Brothers europeo. Entonces, con eso ya lo decimos todo, el peso que tiene la banca alemana, Deutsche Bank, en este caso en Europa, en caso de que tuviese problemas de liquidez. Y sí, efectivamente tiene un efecto implosión, toda la banca tiene un efecto implosión en Europa, porque está recapitalizándose casi desde el año 2009, desde el año 2010, recapitalización. La función de la banca es inyección de liquidez, generación de crédito, pero hay una recapitalización, una implosión de capital en los bancos que está demostrando obviamente que la economía real se resiente mucho más rápido además que la economía financiera, porque la economía financiera maneja unas cifras que están con un multiplicador, un leveraje, un apalancamiento que no tiene la economía real. Por lo tanto, cuando la economía financiera recorta liquidez, la economía real tiene un efecto multiplicador, recorta por el doble, el triple, el cuádruple esa liquidez y obviamente genera desempleo, genera destrucción de tejido económico y todo lo demás. Entonces, en este caso creo que la banca europea se está enfrentando a un reto difícil y el Deutsche Bank obviamente también. Por no citar ya el tema que está preocupando a toda Europa con los refugiados, las fronteras, Europa del Este, República Checa, Hungría,
Alemania, Francia, hay declaraciones por parte de los primeros ministros de diferentes gobiernos. Reino Unido se plantea salir de la Unión Europea, entonces desde luego no es un año positivo para hablar de Europa ahora mismo. Y no hay que engañarlo, hay que decirlo tal como es. Deutsche Bank, si quebrara, podría llevar a otro Lehman, dice. Eso es lo que comenta. Sí. Hay un diario que se llama Express Daily en Reino Unido que hablaba de los 5 monstruos de la banca en Europa. Y bueno, en Reino Unido, en Londres de por sí, ya se habló durante la crisis de los 4 jinetes del apocalipsis. Royal Bank of Scotland, Barclays, en este caso el diario citaba también el Santander, es decir, los bancos más grandes de Europa y los problemas de liquidez que tengan. Y Deutsche Bank sería el cuarto jinete, entonces. Sí, efectivamente. Pues me pinta, permítame, un escenario muy negativo. No sé si las alternativas ahora para invertir en bolsas ponerse bajista. No, a ver, vamos a ir por partes. El que sea sofisticado y sepa manejar derivados, que saque provecho de ello. Hablamos de derivados sobre el crudo, hablamos de divisas también. El que no sepa manejar los que me contacte y le enseño, no hay problema. Pero para el público conservador, que también sé que lo hay en estrategias, y además yo tengo también algo de mi corazoncito, es conservador en ese sentido, que pueden ver, creo que aprovechando este contexto, como el más castigo es el sector energético, y no es la primera vez que lo digo, vigilemos ExxonMobil, vigilemos Chevron, vigilemos energéticas, porque son el sector más castigado, pero ojo, en un mercado intervenido. No hay motivos para que el petróleo baje tanto, excepto el tema político-económico que se está haciendo en el petróleo. De momento que antes o después se disparará. Es más, el problema de que haya un conflicto finalmente armado en Siria entre bloques, probablemente repunte el petróleo. Solo digo otra cosa más. Irán, por ejemplo, amenazó en el año 2011, creo que fue, cuando se sugirió una intervención militar de Estados Unidos o bombardear Siria. Irán dijo que se quería considerar un ataque a Irán, atacar Siria. Y en su momento Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz si eso ocurría, porque Irán controla el estrecho de Hormuz. Sencillamente pone 4 cañones delante del estrecho de Hormuz y no pasan petroleros. O sea, no pueden pasar barcos petroleros. Eso dispararía a lo bestia el barril Brent sobre todo. Claro. Entonces, ¿qué ocurriría? Ocurriría una situación catastrófica en el sentido del sector energético, pero claro, las compañías petrolíferas se dispararían en bolsa, pero como no nos podemos ni imaginar. Entonces, no digo que vaya a ocurrir un panorama tan radical, pero lo que está claro es que en el momento en el que suelten, como decía la ballesta, en el momento en que suelten la cuerda, se dispara. Entonces, a lo mejor están baratas para comprar ahora. Sí, bueno, de todas maneras creo que va a seguir cayendo el petróleo, pero estoy seguro que este es el año en el que se puede hacer cartera con el sector energético, porque es el momento oportuno. No hemos visto en los últimos, casi, decíamos hace unos meses que los últimos 6 años. Bueno, es que ya estamos hablando casi del año 2002, prácticamente, el crudo tan bajo. Entonces ya estamos hablando de más de una década con unos niveles tan bajos de crudo. Entonces habrá que aprovechar el momento, habrá que ser oportunistas y habrá que ver entonces dónde se invierte, desde el punto de vista conservador. Hacer cartera con las petroleras, si vemos un barril en 25, en 20 dólares, puede incluso perder los 20 dólares, pero ¿por qué no? Es una oportunidad de lujo. Y para que no quede en el tintero, IBEX 35, lo hemos dicho y lo reiteramos, hemos acertado con el pronóstico durante las últimas semanas. Si no hay subidas por encima de 8,800, no hay cierres, perdón, por encima de 8,800, estamos dentro de un rango. 8,800, 7,500. 7,500, que sé que es muy negativo, pero está ahí. Y SP500, por dar una referencia en Estados Unidos, prácticamente lo mismo. 1.930 puntos, 1.950 puntos, 1.935 puntos. Cualquiera de esas zonas es zona de giro. Es muy difícil que el mercado americano supere esas zonas. Si estamos muy abajo, cualquier subida es normal por lo descontado que está el mercado, pero es que no va a llegar mucho más allá. ¿Por qué? Porque hay una pauta, estamos dentro de un mercado bajista ahora mismo y habrá que ver hasta dónde llega. Comentaba ExxonMobil, Chevron, petroleras estadounidenses, pero en Europa yo no sé si podrían permitirse las petroleras esperar a que el petróleo cayera a 20-25 dólares, porque tenemos a Repsol, tenemos a BP, tenemos petroleras atravesando problemas muy importantes. Sí, no, se podría aprovechar para hacer cartera también el sector energético en Europa. Lo que pasa es que siempre señalo el americano porque lo considero en renta variable más fuerte que el europeo, en este sentido, o más independiente. Pero obviamente también se podrá apuntar a eso. Shell, Repsol también, BP, ¿por qué no? BP sin duda alguna, porque además es británico y los británicos siempre saben que son más estratégicos en el terreno económico y más independientes que la Unión Europea. Entonces puede que sean buenas zonas que mirar. De todas maneras, esto es sencillo. El que se plantea hacer la cartera coge un gráfico, le planta 5 o 10 años de gráfico y observa sencillamente cuáles son los mínimos de ese gráfico y prepara las compras en esas zonas con órdenes pendientes y listo, que lo distribuya, que lo equipare, Estados Unidos, Europa, un poco Europa, España, Reino Unido, y listo. Y que Dios reparta suerte. Sí, sobre todo necesitaremos eso, ¿no? Efectivamente.
Nos quedamos con este análisis. Gonzalo Cañete, ejecutivo de ventas y analista de mercados de Streetquote. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.